Muy buenos días, tengan todos, ¿cómo están? Les pediría de favor que sus celulares pudieran ponerlos en modo silencio para ahorita lo ponemos en minuto. En modo silencio para mientras es esta reunión. Ok, pues perfecto. Bien, pues vamos a comenzar con una oración para poder empezar el estudio. Dios, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí, Padre nuestro. Te damos muchas gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Señor y Señores, Señor de Señores. Gracias, Padre, porque este, tú, tú nos traes domingo a domingo, nos das la gracia para poder llegar y permites, Padre mío, que podamos atender este estudio tan importante. Señor, también te queremos dar gracias porque tú has prosperado la salud de Miguel. En todo este tiempo, Dios, tú lo has guardado y has permitido, Señor, que ahora esté Él con nosotros. Te queremos pedir que Él pueda seguir prosperando en su salud, sintiéndose cada vez más fuerte, mejor. Y Padre, pues tú sigue guiando las decisiones y los pasos que hemos de seguir como iglesia. Sobre todo, Señor, que en todo te podamos glorificar. Gracias también, Dios, por esta porción de tu palabra que son los salmos y muy especialmente por este Salmo 119, que tú lo has dejado como un testimonio de la importancia que tú quieres que le demos a tu palabra. Te queremos pedir que nuestros oídos estén atentos a lo que escuchemos el día de hoy y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir y aplicar, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de tu Espíritu en nuestras vidas. Te queremos pedir asimismo por los que no han llegado, que puedas tú acelerar sus pasos, que puedan venir pronto y que puedan estar pronto con nosotros. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues nos quedamos en esta sexta sección, casi a la mitad del Salmo, casi a la mitad. Eh, y, y hablábamos precisamente en el inicio del mismo de, de la letra Bau, que hablábamos que era, inclusive enseñaba que parecía un clavo, ¿no? La letra Bau, que es la letra con la cual empiezan los versículos de esta sexta sección. Y hablábamos que hablaba de unión, hablaba de vínculo, y cómo especialmente en esta sección habla de establecer un vínculo con la palabra. El salmista tenía un vínculo. Recordemos un poquito qué es lo que nos dice esta sección, aunque vamos a ver solamente la mitad. Este, hablábamos de que el salmista eh, anhelaba que su palabra que viniera a él, la misericordia de Dios, la, la salvación conforme a su dicho. Estaba él precisamente clamándole a Dios, no quites de mi boca en ningún momento esta palabra de verdad. O sea, como diciendo, clávala en mí, adhiéreme a ella, ¿no? Y llega precisamente antes, esta parte no la vimos, pero dice casi a la mitad de la sección, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es precisamente en esta mitad del, del Salmo, en donde dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, es donde el salmista pronuncia un voto muy importante en su vida. Dice, voy a guardar. Él se compromete a guardar su palabra siempre.
bajo cualquier circunstancia, tenga ganas de hacerlo o no tenga ganas de hacerlo, esté desanimado o no esté desanimado, siempre va a acudir a la palabra de Dios, ¿no? Y y aquí se declara como si fuera este hombre, me recuerda mucho como si fuera este hombre de la parábola de Jesús que dio acerca de la persona que estando en un campo halló un gran tesoro. Y entonces, terminando ese tesoro, o sea, viendo este tesoro, salió y vendió todo lo que tenía para poder adquirir este tesoro. Es esta misma necesidad de ver en la palabra de Dios este gran tesoro que Dios nos ha dejado, de que viene este voto. Ajá. No fue un voto que el salmista dijera como para hacer méritos con Dios o para querer obtener algo de Dios. Hemos visto que varios ejemplos puedes encontrar en la palabra de personas que hicieron un voto a Dios para que Dios les contestara una oración. Pero especialmente este voto de la palabra era por la palabra misma, porque se había dado cuenta el salmista que la palabra era necesaria para su vida. Eh, ¿Sentimos esa misma necesidad? Esa es la pregunta que el salmista expresó. Él comprendió, él lo pudo hacer porque precisamente comprendió la necesidad y la urgencia que tenía su vida de la palabra de Dios. Sin duda alguna, eso es algo que Dios quiere implantar en nosotros, enseñarnos la necesidad de seguirle a través de su palabra. Hemos visto que desgraciadamente muchas veces se menosprecia y muchas veces podemos nosotros menospreciar la palabra de Dios. Pero eh, Dios quiere enseñarnos que es muy importante. Nosotros no necesitaríamos, no necesitamos, o sea, podemos hacer o sea, este salmista dijo, voy a hacerlo, porque él sentía la necesidad. Y es más, te podría decir lo siguiente, ni si, teniendo la necesidad, ni siquiera necesitaría hacer un voto, como diciendo, tú y yo no necesitamos hacer un voto para comer, ¿no? Necesitamos hacer un voto para dejar de comer a veces, ¿no? Pero, pero no para comer, porque vemos que la comida y el alimento es necesario en nuestras vidas, ¿no? De la misma manera, este alimento espiritual es importante, necesario. Pasamos a la segunda parte, pasamos a la parte del 45 al 48, en donde se nos habla también de estas bendiciones de poder querer guardar la palabra en tu vida. Empezando por el 45, dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Fíjate que aquí afirma algo el salmista muy importante. Eh, y es un concepto que en todo esto que hemos escuchado del Salmo, dice, habíamos escuchado el concepto de la palabra como guía, la palabra como lámpara, la palabra como protección, pero aquí estamos viendo la palabra como libertador. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Definitivamente el salmista tenía esta convicción y lo dijo con toda seguridad. Si busco tus mandamientos, voy a ser libre. Se parece un poquito a lo que Jesús dijo, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Veas cómo empata la palabra perfectamente. Ahora, hay que entender, y eso, digo, finalmente, quizás esto que vaya yo a aclarar, ya ustedes lo saben perfectamente, pero es muy importante qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de entender de la libertad. Primeramente,
¿Qué no debemos entender de la libertad? Nunca debe de entenderse como aquella, entre comillas, facultad que la persona tiene para hacer lo que le plazca, o para pensar lo que quiera, o para, o para actuar como quiera o ir a donde quiera. Vemos muchos ejemplos en el mundo de personas que piensan y se dicen libres porque visten como quieran, pero a veces tú los ves vestir y dices, híjole, pues no me da la sensación de libertad. O afirmar lo que piensan o actuar como quieren. Yo soy libre para tomar lo que quiera, ¿no? Pero cuando están tomados, pues lo que menos parece es que sean libres, ¿no? Y dice, ahora, nunca se podría tener en esta condición, al mundo se le hace lo ideal, una condición como anarquista, ¿no? Pensar lo que quieras, actuar como quieras, ir a donde quieras. En principio eso no puede ser posible, porque aún, este, aún si fuera posible y pudieras tener todo el dinero del mundo para ir a donde quieras, hacer todo lo que quieras y no tener aparentemente ninguna consecuencia, siempre hay una atadura muy fuerte, y que es la atadura más fuerte y perniciosa que puede tener el hombre, que es el pecado. Y precisamente es esa, con respecto a esa atadura, la verdadera libertad a la cual hace referencia este versículo, el versículo 45. Bien, la libertad que habla este versículo está relacionada con la obediencia que tú tienes hacia la palabra de Dios. En cierta forma, aunque pueda sonar contradictorio, pero es una gran verdad. El que tú te sujetes o te amarres a la ley de Dios, o sea, estoy hablando a la palabra, a los estatutos, es lo que te da la verdadera libertad, que te libera de las terribles ataduras del pecado. Esto lo habla de alguna manera el libro de Romanos. Somos siervos de la justicia porque fuimos liberados de la servidumbre del pecado. ¿Pero qué prefieres ser? ¿Gozar la libertad que te da el ser siervo de la justicia? ¿O dejarte engañar por la supuesta libertad a la que te invita el pecado? Ese es algo que me llama mucho la atención. Cuando una persona no conoce esta verdad y tampoco conoce a Cristo, se jacta de una supuesta libertad. De hecho, muchas veces puede pensar que el Evangelio le quita esa libertad tan valiosa que supuestamente él tiene. Muchas veces esta libertad en la cual las personas supuestas dicen decir tener, es una vida que no tiene límites o reglas, o que no se le da cuentas a nadie. ¿Cuántas personas dicen, yo no le doy cuentas a nadie? Soy libre, ¿no? Sin embargo, muchas veces no se dan cuenta que tienen una atadura, como lo hemos comentado, terrible, de esclavitud, hundidos en su orgullo, en su ceguera, y no dándose que no se pueden salir del pecado, del camino del pecado al que están ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos borrachos no dicen que ellos pueden dejar de beber cuando se lo propongan, ¿no? Verdaderamente, de todos los que tienen problemas con alcohol, solamente un número reducido son aquellos que reconocen que no pueden con esto, o cuando ya, o con el cigarro, o con la droga, o con cualquier otra cosa. Es un número reducido los que reconocen, dice, yo no puedo, necesito ayuda. No puedo quitar, no tengo la llave de mis esposas. Ajá. Otro ejemplo, ¿cuántas personas no se lamentan de las heridas que tienen debido a las malas decisiones que han tomado por esa esclavitud en la que viven, por esa forma de pensar y por esa forma de actuar? Donde naturalmente
a través de muchas mentiras, a través del orgullo, a través han lastimado a ellos mismos y han lastimado a otros. Y cuando escuchan en alguna ocasión el mensaje de la verdad, dicen, no, eso no es para mí. Ujú. Oye, aquí están las llaves de tu esposa, o tus esposas. No, 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 esas seguramente no le quedan. ¿No quieres probar? No, 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 seguramente no quedan. Por esta causa, el salmista nos recalca que él, al obedecer la palabra, anda en libertad. Esa libertad que nos lleva a dejar de hacer lo que antes aborrecíamos, porque muchas veces en esa esclavitud que te da el pecado, aborreces hacer lo que estás haciendo, pero no lo puedes dejar de hacer. La verdadera libertad y el poder de Dios al ser su siervo es que puedes dejar de hacer aquello que aborrecías. Esa libertad que nos lleva a deleitarnos cada día en la presencia de Cristo en nuestras vidas. Esa libertad que además nos permite estar gozosos por encima de nuestras circunstancias, por encima de los tiempos de aflicción, por encima de los tiempos de estrechez. Y no solamente estamos así, sino que además esa libertad que nos permite poder alentar a otros que están pasando por tiempos difíciles. Fíjate que cuando estaba preparando este estudio me vino a la mente el ejemplo de Pablo. Y vamos a leerlo. Pablo era un hombre libre, verdaderamente, salud. Era un hombre que su esperanza estaba en Cristo y en su palabra, y era libre. Y vamos a ver dos ejemplos. Bueno, este, me llama mucho la atención a veces eso que muchas veces he comentado cuando está preso con Silas ahí en Filipos, ¿no? Y estaban en el lugar más recóndito de la cárcel y estaba en el cepo, ¿no? Tenían sus pies en el cepo, lastimados, pero empezaron a orar y a cantar himnos. Imagínate cantando ese mismo himno que estábamos cantando ahorita, el de obedecer, en la mazmorra, ¿no? Y los presos lo oían, tembló y se soltaron las, los grilletes, ¿no? Y vamos a ver ese otro ejemplo que me gusta mucho, Hechos 27, 20 a 25, ya está al final de Hechos. De hecho, en esta parte de la palabra es cuando Pablo va rumbo a Roma y la calidad de Pablo en este tiempo es una calidad en donde no tenía libertad, era preso. Y no apareciendo ni sol, les vamos a hablar exactamente de la parte del naufragio, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. A mí me encanta esta parte, porque aquí vemos a un Pablo preso, y muchos de los que lo oían eran supuestamente libres, ¿no? El centurión, los soldados, los marineros, pero Pablo tenía esperanza, los otros no, estaban desesperanzados. ¿Quién era más libre? Verdaderamente, Pablo era más libre, porque Pablo servía al Señor y el Señor le había declarado una palabra y le había dicho, vas a salvarte, van a salvarse. La única pérdida va a ser, imagínate
un Pablo diciendo, quejándose, diciendo, es que parece increíble, sirvo al Señor y me tiene en esta situación con mis grilletes, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? ¿Que Dios no tiene cuidado de mi vida si lo estoy sirviendo? Eh, ¿Por qué permitió esta situación? ¿O por qué permitió esta prueba? ¿Sabes? Nos apanicamos y nos metemos las manos otra vez en los grillos, ¿no? Y muchas veces lo que tenemos que hacer es meditar en la palabra. Hay salmos maravillosos. A mí me gusta mucho meditar en el Salmo 34. Es uno de mis salmos preferidos, de hecho. Y a mí me llama la atención cómo Dios puede cambiar esta situación aún en tu vida cuando empiezas a ver las circunstancias y te empiezas a anclar por las circunstancias y empiezas a ver al Señor. Y entonces Pablo le habló el Señor, le dio esperanza, le dio una promesa que fuera como una llave invisible. Y entonces él pudo darle, no solamente era una esperanza para él, sino también pudo darle esperanza a los otros. Los otros no tenían grilletes, pero Pablo era más libre, ¿no? Siguiente versículo tiene mucha relación con la libertad. El versículo 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Me imagino que si este salmo lo hubiera escrito, lo escribió Esdras, que hay una gran posibilidad que sí lo haya escrito el Esdras. Yo me imagino pensando probablemente en el rey en el rey de Persia, diciendo, yo pude darle y manifestarle mis necesidades con respecto a Jerusalén y no me avergoncé. Pude dar testimonio de que esto era lo más importante para mí y no me avergoncé. Esta libertad de la que habló el versículo 45 es la misma libertad que te permite hablarle a alguien que puede estar en eminencia con respecto a su vida. Y podemos citar para este ejemplo también el ejemplo de Pablo, en el libro de Hechos, un poquito antes. Hechos 26, capítulo 26, versículos 24 a 29. Cuando él está exponiendo su caso delante del rey Agripa. Ustedes se acordarán que el rey Agripa lo quería escuchar a Pablo y llegaron con gran pompa, con gran festejo, ceremonia, ¿no? Pon en tu mente si has visto alguna ceremonia de coronación o de matrimonio de la realeza, ¿no? Ajá. Pues si no, baja Tasamos y cómprate la revista Hola, o bueno, quién sabe, no, mejor no te la compres. Pero, hay mucha, entonces imagínate a Agripa y Berenice entrando de esa manera, ¿no? Y pues te impacta ver a una persona y más, si tú eres un preso, claro que te impacta el hablar delante de un rey, pero Pablo, ¿qué decía? Pablo dio su testimonio y diciendo estas cosas en su defensa, Festo, que era otro principal, un gobernador, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Ah? Pablo empezó a hablar de su esperanza en la resurrección. Y para tanto griegos, para romanos era una locura pensar en la resurrección. Por eso Festo le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales
cuál soy yo, excepto estas cadenas. Pablo una vez encadenado, pero teniendo esa libertad que le daba el denuedo para poder hablar con toda confianza delante de gente que estaba en eminencia. Pablo cumplió a cabalidad este aspecto de la libertad que le dio esa seguridad y ese meditar en la palabra de Dios. Aunque tenía cadenas, él era libre. Ahora, probablemente tú y yo nunca enfrentemos esa situación de hablar delante de un rey, delante de un gobernador. Probablemente no tengamos esa oportunidad, probablemente sí. Sin embargo, alrededor nuestro pueden existir muchas personas que estén en eminencia, que tengan algún tipo de autoridad con respecto a ti, un jefe, un familiar muy respetado, alguien que tú tengas en un alto concepto como alguien que sepa mucho, que haya leído mucho, que haya estudiado mucho y que esté cerca de ti. No sé, algún profesor. Medita y obedece la palabra. El Espíritu Santo te dará de nuevo para hablar en el momento adecuado. No temas, no te dejes impresionar por la persona. Ten en cuenta que tú tienes algo muy importante. La palabra de Dios es verdad y te hace libres. La verdad nos hace libres. Por último, 47 y 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos, en tus estatutos. Me encanta esta parte porque finalmente el salmista pasó del clamor de los primeros capítulos de clamar por la misericordia de Dios a la seguridad del regocijo que le da el meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios le ha dado salvación, esperanza, libertad, valor y gozo. Un punto muy importante es que hay que seguir viendo que todo esto es por la relación que él tenía a la palabra de Dios. Era la relación de obediencia. Él era libre porque obedecía a la palabra de Dios. Él podía tener ese gozo porque el obedecer la palabra de Dios te da gozo. Y no solamente había decidido obedecer una sola vez, sino era algo de continuos. Obedecía y seguía obedeciendo. Y de alguna manera, este, uh, dice, este salmista a la mitad del... muchas gracias. Muchas gracias. Este salmista a la mitad había hecho el voto de guardar la palabra en su vida. Ahora termina profundizando en este voto diciendo, no solamente la voy a guardar, sino me voy a gozar en ella, voy a meditar en ella y, y voy a amar. ¿Por qué? Porque la amo. Porque he comprendido lo importante que es la palabra para mi vida. Él comprendía perfectamente lo que decía el Salmo 27:4. Cuando David le dijo a Dios, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes con respecto a nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Por qué hablo específicamente? Porque este libro nos ha estado hablando acerca de nuestra relación con la palabra de Dios. Hemos visto que la palabra de Dios es muy importante para relacionarnos con Él mismo, porque ahí Dios nos expresa su voluntad y su plan de redención. Es muy triste que en la iglesia del Señor, en general, la Biblia cada vez tiende a tener menor valor. Cada vez hay más libros y menos Biblia. Cada vez hay más ideas del mundo y menos Biblia. La doctrina en muchos lugares
se ha contaminado mucho y se ha sustituido por cosas que no tienen valor. Sin embargo, lo más importante no es hablar de la iglesia en general, sino lo más importante es ver cómo está la palabra a nivel personal en tu vida. Medita, medita en este punto. ¿Qué tanto acercamiento tienes a esa palabra de Dios? ¿La has descuidado? ¿Está empezando a ganar otras cosas el tiempo a la palabra de Dios? Puede ser algo muy sutil. Te darás cuenta entonces que esta sección trae la exhortación que es muy indicada para cada uno de nosotros. Bien, con esto terminamos esta parte y continuamos con una nueva sección, la número 7, si Dios nos lo permite, el próximo domingo. Pues hoy vamos a ver un estudio muy importante porque yo creo que todos estamos viviendo épocas de prueba de una u otra forma. Y es muy importante comprender lo que Dios quiere de nosotros, qué espera, qué Él produce. Pero la parte más importante es saber que Él es santo, santo, santo. Y en la medida que nos acerquemos a Él en su santidad, más van a quedar al descubierto nuestros pecados, nuestras imperfecciones. Y si nosotros no nos acercamos a Él, y pues todo este Salmo 119 hemos aprendido y aprenderemos muchas otras cosas que habla de la palabra de Dios. Pero si no nos acercamos a Él, vamos a crear nuestra propia doctrina. Hace rato hablaba yo con una persona que hace muchos años venía a los estudios y lo poco que pude platicar con él es que él había establecido su propia doctrina, su propia manera de ver las cosas. Y le tuve que decir que aquí no había nada para él. Y a veces es triste ver cómo a veces la luz del Evangelio nos alumbra. De momento puede impactar nuestras vidas, pero vamos a tener nosotros que enfrentarnos a nosotros mismos. El versículo base de esta enseñanza es Santiago 1 del 2 al 4, que dice así: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Sí? Todos los creyentes seremos probados. Es parte del peregrinaje de nuestra vida en este mundo. Dios tiene muchas promesas, pero a través de las pruebas va a manifestarse las áreas débiles de nuestra vida. Todos en nuestra mente somos los héroes de la escena, así es la naturaleza humana. Tú eres el campeón, tú eres el más espiritual, tú dominas todas las cosas, eso es lo que hay en nuestra mente naturalmente. Pero esa manera de pensar nos aleja de Dios, porque la Biblia nos dice todo lo contrario. Eres pecador, estás destituido de la gloria de Dios, no te dejes guiar por las emociones, etcétera. Nosotros sabemos que este mundo tiene tres factores diseñados por el diablo que nos perturban y nos afectan. Uno de ellos, pues, es la violencia. Este mundo está lleno de violencia. Otro de ellos es los deseos de la autosatisfacción, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el tercero, que quizás sea el más sutil, son las emociones. Cuando las emociones rigen nuestra mente, se nos nubla el discernimiento espiritual y somos incapaces de ver muchas cosas. Entonces Dios en su fidelidad y en su infinita sabiduría, Él tiene que traer pruebas a nuestra vida
para manifestar nuestras áreas débiles, hacernos conscientes de ellas y en función de esto fortalecernos en el Señor. Cuando nosotros nos concentramos en los aspectos negativos de una prueba, porque si yo les dijera, ¿quién quiere ser probado? Todos diríamos, nadie quiere ser probado. Porque ¿qué afecta la prueba? Primero nuestro orgullo, ¿no? Nuestra suficiencia, entonces nuestra comodidad. Entonces nadie quiere ser probado. Pero, pues esto nos atemoriza y eso nos lleva muchas veces a paralizarnos. Recuerden, como dice un proverbio, las muchas presiones hacen entontecer al sabio. Y las pruebas generalmente están conformadas por presiones en nuestra vida de muchas formas. Pero si nosotros nos concentramos en la dirección que Dios nos da a través de sus promesas, a través de su palabra, esto nos va a sacar adelante porque nos va a dar esperanza. Ahora, nunca se nos olvide algo muy importante. Jesús es la palabra. Nos hablamos mucho de la palabra, pero la palabra de Dios es el retrato hablado de Jesucristo. Por eso es tan atacada. Por eso sentimos resistencia para leer la Biblia, para tener nuestros tiempos devocionales. A veces estamos con luchas de si leo o hago otra cosa, etcétera. Porque nuestra naturaleza se quiere complacer. En el capítulo 12, Hebreos 12:2, la versión 60 dice, eh, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero la traducción real no es así. La traducción al griego dice que con nuestra mente nosotros debemos dominar o debemos controlar, perdón, con la mente de Cristo, perdón, debemos controlar nuestra mente humana. Todos, al nacer de nuevo, Dios nos da la mente de Cristo. Más vosotros, 1 Corintios 2:14, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero se nos queda esta mente, lo que la Biblia llama la carne, la naturaleza humana. El viejo hombre, recuerden, murió al momento de la conversión. Romanos 6:4, fue sepultado, pero tenemos esa naturaleza. Entonces Dios quiere que nosotros, a través de la consagración, a través de llenar nuestra palabra, nuestra mente de la palabra y obedecerla, podamos trascender de los pensamientos que batallan contra nuestra alma. Si no batallaran, no tendríamos luchas. O sea, ¿quién de nosotros no tiene luchas aquí? Todos. Y estas luchas van a ser, la mala noticia es, mientras estemos en este cuerpo, toda nuestra vida. Entonces, obviamente, y se los digo como padres, Pat y yo, con nuestras hijas, pues nosotros las disciplinábamos. ¿Y ustedes creen que era agradable para nosotros hacerlo? No. Tanto el que es disciplinado como el que disciplina no le es agradable. Pero la Escritura dice que nos disciplina para que participemos de su santidad. Por tanto, como dice Santiago, tenemos que amar la disciplina. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una decisión importante, lo que tenemos que hacer es avanzar en fe. ¿Qué pasa si tú no tienes la palabra de Dios morando en tu corazón? Si rige tu vida las emociones, ¿van a dictar tus acciones las emociones? ¿O acaso no es una de las frases más solemnes que ahora se dicen en las películas y en la televisión? Haz lo que tu corazón te guía a hacer. Sigue los deseos de tu corazón. Y ya sabemos que la Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero las emociones nos llevan a hacer lo que creemos que es mejor. Si el ser humano supiera realmente qué es lo que es mejor, ¿ustedes creen que hubiera caído Adán y Eva del Edén? ¿Ustedes creen que hubiera sido necesario venir un Salvador? ¿Ustedes creen que nos hubiera regenerado Dios dándonos un nuevo corazón, la mente de Cristo,
dándonos una relación con Él y dándonos su Espíritu Santo, estamos incompletos sin Dios. Entonces, si nosotros sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida, estamos extraviados. Entonces, una de las cosas muy importantes para tener esta buena relación es tener una limpia conciencia. Una persona tiene libertad de relacionarse con Dios si tiene una limpia conciencia. Si no tiene una limpia conciencia, no puede ir a la presencia de Dios. Acuérdense cuando Dios se manifiesta en el monte Ebal, le dicen a Moisés, ya no nos hables tú, porque sentimos que morimos. Eso es el efecto de la palabra. Mejor que Dios te diga a ti, tú dinos a nosotros. Y Moisés les dice, profeta como yo, Dios le levantará a él oír. Pero, ¿qué pasó cuando vino ese profeta? Tampoco lo quisieron escuchar. Nosotros traemos esto en el corazón. No queremos ser enfrentados, no queremos ser confrontados, no queremos tener problemas, queremos estar bien con todo el mundo naturalmente. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como realmente somos a la luz de la palabra, sucede que la palabra nos lleva a lo que dice Santiago 4, del 8 en adelante. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el efecto de una relación correcta. Como decíamos al principio del estudio, mientras más te acerques a la santidad de Dios, más va a quedar al descubierto lo que tú realmente eres. Y toda esa supuesta alegría y todo se va a convertir en pesar y en tristeza. ¿Pero por qué Dios la trae? Porque quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Quiere liberarnos de las emociones. ¿Qué es lo más importante para una vida? Pues nuestras relaciones, nuestra familia. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hermanos, hermanas, esposa e hijos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no es que ese aborrecimiento sea como un odio a las personas que amamos, sino que en comparación a nuestra relación con Dios y al amor que le debemos de profesar, sea como un aborrecimiento. O sea, primero es Dios. ¿Por qué? ¿Es Dios egoísta al decir que primero es Él? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, cuerpo y alma? ¿Tú crees que es egoísta? No. Es porque a través de Él viene lo perfecto. Fuera de Él se manifiesta lo imperfecto. Entonces, fe es lo que Dios quiere producir. La constancia, como dice Santiago. Jesús dijo en Mateo 21, 21, 22. Entonces Jesús le dijo, esta es la versión NTV. Les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y muchas más. Hasta pueden decirle a nuestra montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¿Incluye esto nuestros deseos engañosos? ¿Nuestras motivaciones incorrectas? No. Orar por cualquier cosa es orar conforme a la voluntad de Dios, porque es buena, es agradable, es imperfecta. Orar por nuestros deseos es incorrecto, porque si Dios los satisfaciera, ¿saben qué haría? Nos llenaríamos de orgullo y quitaríamos los ojos de Él. Mucha gente se acerca a Cristo equivocadamente porque piensa que va a obtener beneficios, pero en realidad, como dice Santiago, afligíos y lamentad. Cuando te das cuenta de lo que realmente eres, entonces vas a Dios y te humillas. Los problemas en la vida no tienen que privarnos de tener victoria. Como decíamos hace rato, ¿no? Las muchas presiones hacen entontecer al sabio.
Sí van a existir, sí existen y existirán, pero tenemos que darle el enfoque correcto. Eso nos lo dice Romanos 8, 28, 31, 32 al 30 y 35. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es ese propósito? Darle gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? O sea, Dios es soberano, es el creador de todo el universo, Él gobierna la creación, Él usa el mal para cumplir sus propósitos, Él no produce el mal. ¿Acaso hay algo, acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. O sea, Dios va a cambiar. Dios va a cambiar porque nos equivocamos. Recuerden una cosa muy importante. Dios es un juez justo y cuando Él actúa antes de su juicio está su misericordia. Hoy vivimos el tiempo de la misericordia de Dios y mucha gente la rechaza, la tiene en poco. Pero su misericordia es lo único que nos puede salvar y liberar y llevarnos a Cristo. Entonces, cuando Santiago dice, en caso de que, no dice en caso de que, sino cuando tengan que enfrentar problemas, seguramente sabe que los tendremos. Todos lo sabemos los que estamos aquí. Siempre uno piensa, ay, ya descanso de este y viene otro, y luego otro, y se suma uno y otro. Pero ¿saben qué? Aquí no debemos de ver los problemas, sino el trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso es un tiempo para alegrarse. Porque a través de eso Dios está quitando las escorias de nuestra vida. Está quitando los estorbos que nos impiden relacionarnos con Él. El otro domingo les voy a dar el estudio de la idolatría, que habla de todos estos estorbos. Pero ahorita es importante enfatizar que nosotros no podemos tener una relación limpia con Dios, una relación donde crezca prospere nuestra alma, si no quitamos los posibles impedimentos. Muchos de ellos a lo mejor nos es fácil. Esos no son verdaderos impedimentos. Los verdaderos impedimentos son las que te cuesta trabajo dejar. Son los que propician que no obedezcas a Dios. Son los que te llevan a rebelarte contra Dios. Este tipo de impedimentos. Entonces, si Santiago dice que tenemos que considerarlo como un tiempo para alegrarnos, es porque si nosotros volteamos a ver a Jesús, sabemos que después de una prueba estaremos más cerca de Él. Si nosotros fingimos en las dificultades que estamos bien, si fingimos en las dificultades que tenemos armonía y no es cierto, somos hipócritas. Hay muchas personas que no entienden la esencia de todo esto. Dios quiere corazones puros, sencillos, honestos, que tengan como un interés glorificarle. Si esto no sucede, entonces quiere decir que no vamos a aprender. El aprendizaje viene a través de, en nuestras dificultades, someternos a Dios, ir a Él, hallar el consuelo, no como el de esta vida. Esta vida te promete todo, pero son falsas promesas. Todo lo que este mundo te dice que vas a obtener si conquistas el mundo es felicidad. Y tristemente vemos que pasa lo contrario. Mientras más la gente se materializa, más vacía está. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la actualidad. Hay personas inmensamente ricas que 10 generaciones o 100 no tendrían que trabajar nunca y vivir una vida de lujos, una vida de un placer. ¿Por qué una persona que ya lo tiene todo sigue trabajando y sigue y sigue y sigue? Porque tiene un vacío que es del tamaño de Cristo. Cuando tú en tu vida empiezas a sentir que necesitas muchas cosas,
está evidenciando que Cristo no está llenando tu vida. Porque cuando Cristo llena tu vida, tú no tienes necesidad de nada. Porque sabes que Dios sabe lo que verdaderamente necesitas y te lo va a dar. No lo que tú piensas que necesitas. Muchas veces decimos, me hace falta esto, me hace falta otro. Y vamos a ello y se empeoran las cosas. Y digo, pues, ¿qué? ¿Qué no necesitaba esto? Bueno, entonces, si nosotros no consideramos que las dificultades nos van a llevar a una situación de aprendizaje, no vamos a crecer. Nosotros podemos aprender de las pruebas en nosotros, de las pruebas en los demás. Tenemos que estar siempre con una mente analítica, pero no que emita juicios, porque el juicio se lo dio Dios a Jesús. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque en lo que juzgáis te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros juzgamos, solo estamos proyectando que juzgamos al otro lo que no podemos ver en nosotros. No es así. O sea, el verdadero juicio es encauzar nuestras vidas, aprender a encauzarlas a Cristo y ayudar a las personas a ir a Cristo. Entonces, en Romanos 5, del 3 al 5, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Fíjate. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Lo único que tú necesitas es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Acaso Dios no promete que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te vendrá por añadidura? Él lo promete. Sin embargo, no podemos decir que no nos preocupamos cuando estamos teniendo carencias, cuando vemos el porvenir, cuando vemos nosotros que el mundo se viene abajo, que se está destruyendo, que va a haber crisis, falta de alimentos. Pues mediten la palabra. Cuando Dios juzgó a Faraón y a los dioses de Egipto, Israel tenía una protección. Estaban en Gosén. Ahí no les cayó granizo, ahí no hubo tinieblas, ahí no hubo la muerte de los primogénitos si ellos obedecieran la voluntad de Dios, como embarrar la sangre en los marcos de las puertas, etc. Y Dios te puede tener en un lugar así. Quitar los ojos de Dios y ponerlo en las circunstancias te lleva a dudar de Dios. Dice Romanos 8, 24 y 25. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Y entre paréntesis, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿Cómo? Exponérselo a Dios, ¿no? Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Si tú encauzas las pruebas, tus problemas en Cristo, vas a tener paz. ¿O acaso no es lo primero que perdemos cuando pecamos? Cuando tomamos nuestra vida en nuestras manos o cuando no tenemos esperanza de que Dios tiene el control de todo, perdemos la paz. Viene la inseguridad y la inseguridad nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos. Cuando Israel manda a los 12 espías a ver la tierra, no los manda para que ellos determinaran si era conveniente entrar o no. Solo les dijo, vayan y vean los frutos que hay y el camino que tenemos que seguir. Y 10 de los 12, según sabemos, fracasaron, perdieron la visión. Ellos solo iban a ver la ruta, la mejor ruta que tomar. Iban a tener una muestra de la riqueza de la tierra, como los racimos de uva que cargaban entre dos. Pero ellos quitaron los ojos de Dios, vieron las circunstancias y temieron y tomaron su vida en sus manos. Cuando viene Jesús caminando sobre el mar y todos creen que es un fantasma, y les dice, no temáis, yo soy. Si eres tú, dice Pedro, que vaya a ti ordena. Y
caminó sobre las aguas contra toda lógica. Pero cuando ve el mar en tempestad y el viento se empieza a hundir, esa es ver las circunstancias. Entonces Jesús extiende su mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las pruebas son para fortalecer nuestra fe, para negarnos a nosotros mismos, para aprender a depender de Dios. ¿Qué pasa cuando tú tienes en tus manos la capacidad de solucionar los problemas? ¿Dependes de Dios? No. Naturalmente lo haces. Tengo esto, tomo de ello y lo aplico. Por eso Santiago mismo dice que los ricos tienen que afligirse, que están podridos, porque confían en sus riquezas. Y a veces Dios nos tiene que llevar, quitarnos todo eso para que aprendamos a confiar en Él. Y ese es un acto de amor. Y muchas veces podemos sentirnos desprotegidos, pero cuando confiamos y vemos su poder, eso nos lleva a amarlo más, eso nos lleva a entregarlo, nos lleva a glorificarlo. Segunda de Corintios 6, del 3 al 7, dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Entonces aquí en el versículo 6 de 2 de Corintios 6, nos da la clave. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, que significa discernimiento espiritual, que se da por hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu tiene libertad de actuar en tu vida y no hay obstáculos que le impidan esa libertad. Por nuestra paciencia, por nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. ¿Amas sinceramente a Dios? Si lo amas de la manera que debe ser, debes saber que Él no te debe nada, pero tú le debes todo. Cuando Él te salva, le debes todo. ¿Por qué osas reclamarle? ¿O por qué tratas de dirigirlo en lo que Él quiere en tu vida? Vamos a leer 2 de Pedro 1 del 3 al 9. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahí está todo lo que estamos diciendo. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con persistencia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista y ciegos, y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Qué más claridad de la Escritura? ¿Sí? O sea, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Si tú en las pruebas ves las circunstancias,
te vas a privar de ver el poder de Dios. Muchas de las pruebas son para que veas el poder de Dios, para que te enamores más de Cristo y ese amor, como dice 2 de Corintios, te constriña y te lleva a darlo todo por Él. Israel tuvo que pasar por este proceso de aprendizaje. Entonces, ya Dios les había dado la posesión de la tierra, volviendo al ejemplo de los 12 espías. Pero ¿qué pasó con sus dudas? Tuvieron que esperar 40 años, y no digo ellos, porque toda esa generación tuvo que morir. ¿Qué creen ustedes que representa a esa generación que salió de Egipto? Es como la transición de nosotros, ¿no? Ellos atravesaron el mar rojo, fueron bautizados y Dios los sacó una nueva vida. Y de repente no había agua, no había comida. Dios les da el maná, que era el alimento perfecto, pero querían carne. Cuando Dios se la da, mueren los más robustos. Pero su incredulidad los llevó a perecer en el desierto. Eso representa lo que Dios quiere que sepultemos de nuestra vida. Nosotros no vamos a poder entrar a la tierra prometida de sus promesas en esta vida si no destruimos al viejo, a la antigua naturaleza. El viejo hombre ya murió cuando nos convertimos, a la antigua naturaleza. Si no te niegas de tus pensamientos engañosos que te llevan a pecar y a rebelarte contra Dios por hacer la voluntad de Dios. Tienes que amar hacer la voluntad de Dios. Tienes que amar a Jesús tanto que todo lo demás sea como basura. Entonces, reiterando, los espías no fueron a la tierra prometida para determinar si debían entrar o no. Solo era ver un camino. Pero cuando regresaron, 10 de ellos hicieron que todos dudaran y se rebelaran contra Dios. Tu falta de fe puede estar afectando a muchos otros. Para poder ser luz, Dios tiene que brillar en tu mente, el lucero de la mañana. Tiene que resplandecer en tu corazón. Y solo va a resplandecer si tú vives por lo que Él habla y predice y predica. Entonces, no dejemos que los obstáculos tomen el control de nuestra vida. Todos entramos en pánico en las pruebas. Todos. Todos pecamos. Siempre hay cosas que arreglar. Por eso Santiago 4:8. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, porque siempre habrá pecado que arreglar. Sin embargo, cuando pones los ojos en Jesús, sabes que eres un pecador, ¿a qué vas a apelar? A su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Hoy ya vamos a leer eso. Vamos al ejemplo de Abraham antes de esto. O sea, el Israel que salió de Egipto era la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Esos 3 días del lugar donde él estaba, a llegar al monte Moriah, donde iba a sacrificar a su hijo, representan nuestro trayecto en esta vida. ¿Se imaginan ustedes las luchas que Abraham experimentó en esos 3 días? Dios dijo que, o sea, primero Dios me dijo que no, que Dios me daría un hijo que heredaría todo. Porque le dice a Abraham a Dios, oye, me has dado todo, pero este siervo Eliezer va a heredar todo. No, tendrás un hijo que te heredará de Sara. Pero en ese trayecto, y si no, entonces le da Sara a Agar y viene Ismael. Todos estos conflictos del Medio Oriente son de Ismael, descendencia, y de Esaú, el otro hermano de Jacob, y de los descendientes de Setura. Ese es el Medio Oriente que está contra Israel y quiere hacerlo desaparecer. Sin embargo, Abraham, en ese trayecto, usó la escritura y las promesas de Dios. Y Hebreos 11 dice que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, porque creyó que Dios podía levantarlo de los muertos.
O sea, no dudó de su promesa. ¿Cuándo tomamos nuestra vida en nuestras manos? Cuando dudamos de sus promesas, cuando dudamos de su fidelidad, cuando dudamos de su provisión. Y es como si nos estuviéramos poniendo un cuchillo en el corazón, porque la duda te impide confiar en Dios. Y entonces caes como Israel en tomar tu vida en tus manos. Por eso Dios quiere. Y ese pasaje lo conocemos, pero la versión NTV me gusta mucho. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Ahí está. Las pruebas son disciplina, que quiere decir equipamiento. Tú dirás, oye, pero sí, yo sé que todos pecamos, pero ¿y si no? Por ejemplo, ponte a pensar en Job. Dios da testimonio en el capítulo 1 de que él era un hombre justo. Imagínate, Dios diciendo, este siervo es justo. Dios ahí lo puso en lo más alto. ¿Por qué Dios permitió esto en Job? Qué malo Dios, podrías decir. Si él mismo está dando, bueno, hay tres formas o tres conceptos por los que nosotros tenemos problemas. Por la desobediencia, por tomar nuestra vida en nuestras manos, por la consecuencia del pecado de otro. O sea, hoy vemos que muchos sufren por el pecado de otro, o el resultado de un desastre natural. O sea, puede tocar que en un desastre natural algunos justos se vayan, ¿no? Un terremoto o cosas así. Pero para nosotros el más importante es el primero, nuestra desobediencia. Entonces Él dice que nos examinemos. Cuando leas la palabra de Dios, si no entiendes qué te quiere decir Dios, vuelve a leer ese capítulo y vuélvelo a leer hasta que Dios te diga. Porque la palabra de Dios precisamente hace que se revele lo que realmente somos. La palabra es como un espejo, ¿no? Que alumbra en un lugar oscuro. Nos ilumina y nos hace ver la condición que realmente tenemos. Santiago 1:25 te lo dice, ¿no? Que dice, mas el que mira en la perfecta, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ver la perfecta ley es tratar de ver que el Espíritu te revele lo que tú eres. A veces podemos leer 10 capítulos, podemos leer y leer mucho más. Si tú pasas un capítulo y dices, a ver qué aprendí de aquí, muchas veces te puedes enterar que ni te acuerdas qué leíste. Eso pasa. Por eso es tan importante tener. O sea, este mundo te lleva a la prisa. Rápido. Esto, todo rápido, ¿no? Tú ves una película y de repente ya pasaron 10 años, ¿no? Y eso nos impide desarrollar la capacidad de esperar. Nos roba la capacidad de esperar. Cuando Dios te dice, espera en mí, ten paciencia. Y es precisamente lo que Dios quiere, que tengamos paciencia, que esperemos en Él, que podamos vernos a nosotros mismos como Él nos ve para arrepentirnos. Y Él tiene promesas. Por eso Él pide que le des tu corazón, ¿sí? O en la versión NTV, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. ¿Te deleitas en seguir la Biblia o la lees por costumbre, por obligación o por un simple trámite de decir ya cumplí? Mi día de hoy ya cumplí. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Nadie puede decir que no. Esa es la naturaleza humana. Quiere imponerle sus términos a Dios, aún en esto. Pero ¿saben una cosa? Es mejor que no pase de un capítulo si no lo comprendes bien. Ve hasta que Dios te hable. ¿Cuáles son los mejores momentos? Los momentos donde no puedes ser estorbado.
Puedes leer en la noche, ya estás cansado del día, sí, puedes leer, y está bien. Pero el mejor momento es en la mañana. De mañana te buscaré, ¿no? Jesús, siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó a orar. Busca primero el reino de Dios, busca esos tiempos. Ay, es que me tengo que ir muy temprano a trabajar. Bueno, 10 o 15 minutos antes no te roban mucho si buscas al Señor. Al contrario, cuando Dios ordena tu mente, te da la capacidad de ordenar tu vida y ordenar todo lo que está a tu alrededor. Si sales sin Dios, tu mente actúa naturalmente, va a ser impactada por las circunstancias, por ese jefe que no te soporta y te hace la vida imposible, por circunstancias que no dominan, tú quieres hacer esto, y luego te encuentras con las trabas del gobierno y todo eso pasa. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos paz para con Él. Si encomendamos nuestras causas, sabemos que Él tiene el control de todo y nos guiará por el camino correcto, si realmente queremos hacer su voluntad. Entonces eso dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Por eso es tan importante desarrollar la constancia en la fe, como el título del primer pasaje que vimos en este estudio. Porque la fe nos lleva a tener paz. O sea, ¿alguna vez se te encomendó alguna tarea que fue una carga para ti y luego te dijeron, no, ya no, o no, o tenías que entregar un trabajo en la escuela y no acabaste? No, no, a la semana entrante, hasta la semana entrante. Todos vivimos aspectos de ese tipo. ¿O sabías que ibas a enfrentar una situación muy difícil? En mi administración de inmuebles, cuando las cosas estaban más difíciles, yo tuve más de 1000 juicios. Más de 1000. Me llegaron a poner audiencias el 2 de enero. O sea, yo decía, ay, de vacaciones y ni nada, ¿no? Pero aprendí a reposar en Dios. Aprendí a no tomar partidos, sino por la justicia. Eso me permitió reconciliar a mucha gente y que no fueran tan arduos y desgastantes los juicios. Pero Dios estaba guiando las cosas. Cuando los enemigos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Los caminos, hace estar en paz con Dios. Ahí está. Entonces, el Espíritu Santo nos guiará a ver todas las áreas de nuestra vida que debemos cambiar. Eso es lo que tenemos que buscar prioritariamente en nuestra vida. Porque si no cambias, no puedes tener esa comunión que Dios quiere que tengas. El resultado de hacer algo mal debe de llevarte con Dios. Si no vas con Dios, entonces te vas a culpar. Qué tonto soy, ya caí en esto, eres un estúpido, te puedes decir a ti mismo. Recuerden que la palabra estúpido es una persona que no discierne entre el bien y el mal, por cierto. ¿Sí? Te lo puedes decir a ti mismo. Otra vez en esto, caíste otra vez en esto. Yo me decía, caíste otra vez en esto, Miguelito. Me quería algo, ¿verdad? No. O sea, tú tienes que analizar primero e ir con Dios y apelar a su misericordia. La culpa sin misericordia te lleva a alejarte de Dios. Grábatelo. La culpa sin misericordia te lleva a alejarte de Dios, a esconderte. Ya no queremos que nos hable Dios porque sentimos que morimos. Pero cuando está la misericordia, gracias a Dios porque Jesús ya pagó por mí. Tú ya me sellaste, ya soy tu hijo. Tu misericordia estará por delante de mí. Apelo a tu misericordia. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Dame fuerza en esta debilidad. Hazme ver la realidad del pecado. El pecado es lo más destructivo que hay. Y la disciplina nos lleva a frenar el pecado. Y entonces, Hebreos 3, 13, 20, 21, que seguido lo mencionamos, esta es la versión NTV. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo
todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. O sea, es el poder de Jesucristo el que nos cambia la mente. Por eso Dios nos dio la mente de Cristo. Pero tenemos que desarrollarla. Si no, Pedro no hubiera dicho, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Recuerden ustedes que la culpa sin mérito es una de las armas favoritas de Satanás y puede trastornar a cualquier creyente. Pero si tú vas con Dios, ahí está su misericordia. Entonces, si nuestra carga en la vida se nos hace demasiado pesada, recuerden lo que dijo Jesús, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ve a Dios. No te tomes tu vida en tus manos. No te llenes de una culpa que te destruye. Antes bien, ve y confiesa tu pecado. La esperanza a la cual debemos aferrarnos la encontramos en Jeremías 29, 11 al 13. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarlo. ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Para calmar tu conciencia nada más? ¿Para que te complazca en tus deseos que batallan contra el alma? ¿O para glorificarle? ¿O para que tú sepas que Él es el único que puede administrar y gobernar tu vida? Dice la Biblia, si dudas de esto, que Dios conoce a cada estrella por su nombre de las miles de millones que hay en el universo. Ahora que este nuevo telescopio Hubble, ¿no?, ha descubierto galaxias y muchas otras cosas, tú dices, qué grande es el universo. Estamos en la Vía Láctea nosotros y no alcanzamos a entender ni siquiera esto. Hay millones de constelaciones. La Vía Láctea es de las más chiquitas. Y Dios conoce a cada estrella por su nombre. Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Una esperanza para personas como yo. Entonces, Isaías 66:2 dice, con mis manos hice el cielo, hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Pero ahí viene la promesa. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan a mi palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti entonces? Te lo dice la misma palabra. Hebreos 4:16, pero en la NTV. Ah, no, aquí es la 60. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente a Dios. Él ya te demostró su amor en Cristo Jesús. Él ya no tiene nada contra ti. Ya te hizo hijo, coheredero con Cristo de todas las cosas. Seremos reyes y sacerdotes delante de Él. Él dice que Jehová, tú nos darás paz en Isaías, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26. Él hizo en nosotros nuestras obras, son las que valen la pena. ¿Por qué seguir tus obras que te llevan a la destrucción, que te llevan al temor, que te roban la paz, que te roban la comunión con Dios, que te hacen perder la visión? La iglesia está aquí para glorificar a Dios, para dar un testimonio de ella al mundo. Y esto no va a suceder si no te llenas de Dios. Vamos a dar gracias. Padre mío, cuánto te agradecemos por estas breves promesas que hoy pudimos analizar de tu palabra. Sabemos que hay muchas más de ellas, porque todo en la palabra, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y aún en lo futuro, el Apocalipsis, todo apela a tu misericordia. Gracias, Padre, por haber tenido misericordia de nosotros y por habernos trasladado al reino de tu amado Hijo. Te rogamos también, Padre, que si alguien todavía no te ha entregado su vida y su corazón y escuchó hoy estas palabras, tú
convéncelo con tu Espíritu Santo y dale ese arrepentimiento y la fe que salva, porque sabemos que es un don, nadie lo puede tener. Nosotros te damos gracias, Padre, porque como iglesia lo único que queremos hacer es tu voluntad y glorificarle y glorificarte. Así que te pedimos, Padre, que tú bendigas a nuestra iglesia, que la hagas crecer en amor unos por otros, en paciencia, en longanimidad, y que podamos ser un testimonio al mundo externo de lo que tú puedes hacer en una congregación que verdaderamente te ama y se entrega. Padre, te pedimos hoy especialmente por Marta Jiménez, la hermana de Carlos, en esta operación que le hicieron, que no se recupera, pues que tú la restablezcas. Te pedimos por las pruebas que todos estamos viviendo, como las que está viviendo Margarita. Y bueno, Señor, sabemos que la lista es interminable, pero gracias, Padre, por esas pruebas que nos purifican y nos limpian. Y lo que anhelamos es que tú formes a Cristo en nosotros. No queremos otra cosa. Como dijo Pablo en la segunda carta de Corintios, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Que así esté en nuestra mente, que todo lo filtremos a través de tu plan para cada uno de nosotros, como en lo individual y como iglesia. Padre, bendice este hotel que nos recibe. Hemos hallado gracia con la mayoría de las personas. Tú sigue abriendo puertas, Padre, y quita a cualquier persona, Señor, que no venga con el deseo de servirte verdaderamente. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.